Bueno, obviamente... Bueno, no sé si se arreglan, pero se empiezan a... Yo considero que no, tenían que haber pasado ciertas cosas. Buenas noches. Sobre todo pensando en liberar la plaza de no formados en México y el sacrificado, como lo dices, Aguirre, posiblemente. A mí en lo particular, este futbolista va a sumar en la ofensiva, pero no es, digamos, el que va a finiquitar los partidos. No, es más Le una falta posición complemento. la de Veiga es una posición, ahora no los cuenta exactamente León, pero es una posición más, Tocayo, como la que tenía Diego Valdés en su momento prime, ¿no? Sí, media punta. Buenas noches a todos. Y me sorprende a mí que de todos los... Yo no esperaba que se fuera Aguirre. Yo esperaba más Dávila, yo esperaba más Pantera, eran los que sonaban. Otros jugadores, pero Aguirre dentro del... No fue muy productivo, que digamos, pero es un buen jugador seleccionado uruguayo. Parece que se nos olvida. Y lo verdaderamente importante, porque se ha hablado mucho de extracancha, pero empieza el sábado con un triunfo de América, con Cendejas, con el Chiquito, con los jugadores que está recuperando, el equipo tiene que recuperar y se va a dejar de hablar de lo otro. El América dentro de la cancha tiene que responder. Ahora, lo raro, Beto, o lo que pues tiene que entenderse ahí entre líneas y da pie a muchas especulaciones es ¿por qué pasaron tantas semanas sin que pasaran cosas y de repente en 48 horas suceden tantas, ¿no? En América. Claro, yo creo que, Ricardo, buenas noches, que seguramente hay una conexión entre lo que pasó ayer y lo que pasó el día de hoy. Yo también, como Ricardo, hubiera pensado que Dávila o Zúñiga eran los prescindibles, no tanto Aguirre, que es un jugador muy corpulento, que no han dado tan cercano al gol, estoy de acuerdo, pero sí. Jugador de selección nacional uruguaya, un jugador que a mí me parece que con Tigres puede funcionar, aunque tiene Tigres a Correa, tiene a Nico Ibáñez y tiene a Gignac como centros delanteros, yo no sé cómo le van a hacer ahí, aunque Tigres suele tener a 2 jugadores por posición, tiene un plantel muy largo, pero pues sí puede ser que haya correlación entre lo que pasó ayer y lo que ocurre el día de hoy. Lo que me extraña es la elección del jugador al que dan de baja, que es Aguirre, que yo lo hubiera dejado en el conjunto del América. Ahora nos los explica León. ¿Son 2 buenas decisiones? ¿Son 2 decisiones precipitadas? ¿Son 2 qué en América, Paco? Buenas noches. Buenas noches. No, yo creo que son decisiones que se reunieron y las tomaron en conjunto. No veo ninguna precipitación, no veo una ocurrencia así o algo espontáneo, no. Creo que hay una razón de por qué en ambos casos. Lo de Aguirre, no se nos olvide que cuando llegó, ha jugado en 3 equipos en México, ¿no? Sí. Cuando estuvo en Necaxa, cuando estuvo en Monterrey y cuando estuvo en América, en un inicio le fue muy bien. Entonces hay jugadores así, ¿eh? Hay jugadores que cuando llegan se activan, funcionan y después se van diluyendo. Quizás sea el caso de Aguirre y puede ser una buena contratación ahora en Tigres. A mí también me sorprendió, esa es la verdad de las cosas. Y lo de Diego Ramírez, bueno, es parte de... En la estructura, ¿no? Está Santiago Baños por arriba de él y seguramente hay más gente arriba de ambos. Es el de era el eslabón peso, más débil. Ayer el de hablábamos. Menos peso. Eso es muy significativo, porque al final es un cambio de que, miren, aquí están pagando las consecuencias quien no hizo bien su trabajo, pero la estructura está intocable. Sí, parecía, no ayer mueve, hablábamos de una especie casi de chivo expiatorio, ¿no? Ahora, en la figura Tocayo, de Diego Ramírez. Perdón, yo creo que tiene que ver un poco también la lana, porque si va a venir este jugador que sabemos lo que va a costar, quizá Aguirre es el más caro de los 3 y por eso había que hacer un poquito de compensación. A ver que nos los cuente León Lecanda, aquí ya está con nosotros esta noche en Fútbol Picante, como lo viene estando en las últimas, porque las cosas se han estado moviendo mucho en América y nadie como León para contarlas ahí de primera mano. Lion, lo primero es eso, ¿qué relación hay entre la decisión que se toma ayer de prescindir de Diego Ramírez y el anuncio que se hace hoy de que sea el Búfalo Aguirre y no Zúñiga o Dávila, como hasta el día de ayer se estaba intentando que fueran los 2 no formados en México que a lo mejor abandonaran al club? ¿Cómo andas? Qué bonita corbata, por cierto, de León. Y paréntesis, fuerte abrazo Ricky y a todos en Fútbol Picante. No les extrañe si todavía hay otra salida, vamos a hablar de eso enseguida. A ver, no tiene ninguna relación. América ya tenía encaminado todo el tema con Rafael Veiga. Ayer dijimos está muy avanzado, pero necesita liberar la plaza de no formado en México. Les vamos a presentar una gráfica de cuánto pagó América por cada uno de estos 3 jugadores que están mencionando y casualmente el más barato para el club fue Rodrigo el Búfalo Aguirre,
$3.2 millones la transferencia con Rayados de Monterrey, le quedaba 1 año y medio de contrato. Para Víctor Dávila, la transacción con el CSKA de Moscú, en algo semejante a lo que está cerrando en la negociación con Palmeiras por Rafael Veiga, fue una opción de compra obligatoria basada en minutos jugados, y por eso es que el chileno es propiedad del América, que desembolsó cerca de $7.5 millones por el andino. Y en el caso de José La Pantera Zúñiga, después de su título de goleo en Tijuana, llega por $5 millones al nido y todavía le restan 2 años y medio de contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su momento, Igor Lichnowsky ya no entraba en planes de Tigres. ¿Qué hizo América por la extraordinaria relación entre Santiago Baños y Mauricio Culebro? Le dijo: mándamelo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Tigres? Ya no cuenta con Nico Ibáñez, necesita un delantero, dice Rodrigo el Búfalo Aguirre, y ahí se cruzaron llamadas y en unas cuantas horas prácticamente cerraron la transferencia del Búfalo Aguirre para abrir el cupo necesario para Veiga. Pero ¿por qué lo de Aguirre no se empezó a caminar desde ayer, desde la semana pasada? Ayer todavía hablábamos y se veía todo, se enfocaba todo, Lion, en Zúñiga o en Dávila. Aguirre no parecía entrar en ninguna posibilidad de negociación con nadie. Sí. Sí, mira, hasta donde yo tengo entendido, entraba en planes perfectamente bien el Búfalo Aguirre. América desde diciembre trabajó en la posible salida de Víctor Dávila. Siempre les comenté aquí que en la planeación deportiva los que no entraban en planes para este torneo eran: número 1, Igor Lichnowsky; número 2, su compatriota Víctor Dávila. Sin embargo, en el caso de Dávila no se pudo cerrar ninguna negociación, sino hasta probablemente mañana, porque se reactivó en las últimas horas el tema con Colo-Colo en un esfuerzo adicional que ha intentado hacer el técnico Fernando El Tano Ortiz, llamándole directamente a Dávila. Dávila sabe que no entra en planes, que puede tener en su país natal con Colo-Colo una nueva etapa, y que indudablemente si América cubre un porcentaje superior al 60% de su salario mensual, pues bueno, justamente lo puede enviar a préstamo. Entonces, por ahí podría venir ese otro movimiento. Por eso es que no había sonado Aguirre, Ricky, porque en realidad el Búfalo entraba en planes. Me llamó la atención no verlo en Pachuca. Cuando le pregunté a André Jardine post partido con los Tuzos, dijo: es una molestia muscular leve, si hubiera sido un partido de liguilla aquí hubiera estado, hubiera jugado, pero lo preferimos guardar. Y con las numerosas lesiones uno entiende que, bueno, pues era un tema físico. Sin embargo, hoy a la distancia podemos entender que en algún momento América se dio cuenta que no estaba caminando la salida de Víctor Dávila, que tampoco estaba pasando nada con José La Pantera Zúñiga, y que había que liberar la plaza sí o sí. Yo les dije: América no va a ser el ridículo de Cruz Azul de Miguel Borja. Y eso es lo que está pasando en las últimas horas, ¿no? León, te saludo con gusto, buenas noches. Entiendo perfectamente y es normal, ¿no?, que haya sido el más barato Aguirre por el momento en el que lo trajeron. A La Pantera lo traen campeón de goleo, a Dávila lo traen bajo otras circunstancias, pero luego viene el proceso de un jugador que ya es seleccionado uruguayo y hoy debe ser por mucho el más cotizado de esos tres, y creo que a lo mejor tiene que ver un poquito también el que te den más dinero por Aguirre para tratar de compensar un poco lo que va a costar Veiga. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, porque la operación con Tigres es una venta definitiva, hasta lo que nos hemos podido enterar por fuentes, también nuestro compañero Oscar Gallardo, después de que John Sutcliffe destapó la noticia esta tarde en Enfocados. No lo tenía nadie en el radar y de repente John da la nota y bueno, pues empezamos a movernos, confirmación en Tigres, confirmación del lado del jugador, y simplemente se negocian esos últimos flecos. Hace caja América, quizá no con una cifra muy alta en la venta del Búfalo Aguirre, pero sí en una operación mejor, indudablemente, que llegar al extremo de una rescisión de contrato como sucedió con Javairo Dilrosun, o indudablemente también como un préstamo, como ocurrirá si es que se arreglan el día de mañana por Víctor Dávila y Colo-Colo, porque ahí es una sesión en donde no hay ningún pago al América. Es más, al club le cuesta, ¿no?, el enviar a un jugador fuera para abrir esa plaza, para traer un 9, un centro delantero, si es que le alcanza el tiempo de aquí al próximo 9 de febrero, Richard. Pero la única de todas las operaciones que estaba sobre la mesa, que era una venta, era la del Búfalo Aguirre. Y por ahí pasa mucho también el decir, bueno, si ya cerramos todo con Palmeiras y con Veiga, pues hay que abrir indudablemente en unos cuantos minutos la plaza para poder inscribirlo y que debute, ¿por qué no, Richard?, el próximo 7 de febrero contra Rayados en la fecha 5. Pues si Dávila y Zúñiga son más caros que Aguirre, esto quiere decir que no le ha salido bien al América contratar a jugadores de precio tan elevado que luego no están resultando de ninguna manera
en la cancha, que no están rindiendo en la cancha ni dando resultados, como sí los podría haber rendido en algún momento Aguirre, que se va, aunque es el más barato, digamos, al equipo de los Tigres, donde hay un superávit de delanteros. Llega Veiga León, que decías en la tarde que es el máximo goleador del Palmeiras en el siglo XXI. El famoso equipo de Roberto Carlos, de Rivaldo, de Chalmiña, de aquel portero famoso Leao, también del Palmeiras. Emerson Leao, del equipo del Palmeiras de Brasil. Este jugador, volante zurdo, creativo, ¿para cuándo crees que pueda jugar ya con el América en este torneo? Sí, te decía, Beto, fuerte abrazo, que si todo sale como lo planea América, o sea que el jugador viaje este fin de semana, supere el reconocimiento médico, firme el contrato, sea presentado, digamos, por lo menos en redes sociales, tiene que viajar fuera de México, ya sea al consulado en Houston o bien en Guatemala o incluso El Salvador, donde América suele utilizar también estos espacios, ¿no?, con las autoridades mexicanas, regresa al país con la visa de trabajo y si está bien físicamente hay que contar también el tema de la adaptación a la altura, eso es un factor importante. Pero a mí me dicen que podría estar listo para Monterrey. Mira, Beto ya jugó 122 minutos en 3 partidos con Palmeiras este año. No hizo goles, no tuvo asistencias, pero viene de una etapa de 109 anotaciones. Y Veiga le dijo a la directiva, ok, si ya cumplí mi ciclo está perfecto, pero no quiero tomar la oferta del Gremio, que era muy atractiva. Incluso era mejor en términos financieros para Palmeiras porque se iba a pagar la operación y América, hay que darle el mérito también en la negociación, pudo reducir de 10 millones a 7,5 millones el precio que pagará a Palmeiras. Claro, hay que sumar los impuestos, la comisión de entre el 10 y el 15% al jugador y los agentes, y lo que pagará, ¿no?, América si ejerce la opción de compra el 15 de diciembre, que entonces sería 6 millones en esa fecha, 1,5 ahora, y ahí están los 7,5 para el equipo brasileño, Beto. Pero sí, o sea, el máximo goleador, 109 anotaciones, imagínate, ¿no? Siendo un media punta, llegar a esa cifra y que no haya nadie en Palmeiras que haya podido marcar más goles del año 2000 a la fecha en esa institución. Bien, León, me encanta esa cifra. Recordemos en la historia de Palmeiras, era un joven, 22, 23 años, ahora llega con 30 años, más veterano, con mayor rodaje, ¿no? Eso es un punto importante. No estoy diciendo ni quitándole el mérito, por supuesto. Pero entonces la presión es, si decimos que Aguirre era parte del plan del América y es la ficha más cara para hacer el intercambio, ¿qué tanto va a recaer la presión en el entrenador, en Jardín? ¿Tú cómo lo ves en el interior? Sí, hay una presión muy grande, evidentemente, y el mismo Jardín daba esas, digamos, pistas, ¿no? Cuando decía, en la jornada 4 se verá el verdadero América. Él, evidentemente, sabía por esta negociación que estaba en curso con Palmeiras que podía cerrarse justo en estos días, que América lo que estaba apurando era justamente la salida de uno de sus jugadores extranjeros, o repito, puede ser otro más, ¿no? Con Dávila, que es el que más avanzado podría estar, y entonces sí, nos daremos a la tarea, te lo digo, Desi, de buscar quién es el 9 por el que América tendría que ir en este mismo mercado de pases. Te digo algo, América no solamente está trayendo a Veiga y tendrá que ser una solución inmediata, un jugador que tomará la titularidad como lo hizo Dourado, porque eran 2 puestos, el de contención y el de media punta, que le urgían al América. Pero también está recuperando a Alejandro Zendejas, a Henry Martín, a Eric Sánchez, para esta fecha 4 contra Necaxa, el sábado en casa. Entonces, todos estos jugadores le van a dar otra dimensión al América, ya no habrá pretextos, y la presión no solamente está sobre el entrenador, está sobre el grupo de jugadores, puede haber 7, 8 salidas en el verano, y también sobre la parte alta de la directiva. Yo les contaba en otros espacios, Desi, que no me extrañaría que hubiera cambios en todos los niveles en el verano. Sí, León, qué gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, se tocaron jugadores, tema de Aguirre, directivos, tema de Diego Ramírez y la posibilidad de Paulo Víctor. Es decir, en todos los departamentos del equipo se tocan ahí a personajes importantes. ¿Esto va a fortalecer, desde tu perspectiva, va a fortalecer la gestión de Jardine o lo va a, digamos, poner en la mira y el que sigue es no digo que en este torneo, pero como que el que sigue después de estos cambios, estas modificaciones, pues ya es el director técnico, ¿no? Aparentemente. O esto lo hace más, o esto lo blinda.
Sí, a ver, el brazo derecho de Santiago Baños era Diego Ramírez. Paco, fuerte abrazo, y claramente pierde a un hombre toda su confianza con la salida de Ramírez, que según el club pues seguirá ligado a proyectos deportivos. Claramente los ojos recaerán sobre Jardine, y te digo algo, ha perdido en los últimos años con este tema de Paulo Víctor Gómez, que tomará, hasta donde sabemos por fuentes, la oferta de la Confederación Brasileña de Fútbol para dirigir a la selección sub-21, que será sub-23 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ese es el gran proyecto para Paulo Víctor. Tiene el ok de Jardine para irse, y es una baja durísima esta, como también lo fue la de Gustavo Leal. Ustedes recuerdan cuando él pues deja, ¿no?, a Leal como entrenador de Atlético de San Luis, e indudablemente también el preparador físico del tricampeonato, Paco, Mario Pérez, también brasileño. Entonces Jardine tendrá que reinventarse, es decir, tendrá que ver de qué manera fortalece su cuerpo técnico, si quiere traer otro asistente, si quiere jugársela así, pero América estará bajo la lupa todo el semestre, y como viene de un año 2025 donde no ganó nada y en donde en este semestre se define la CONCACAF Champions Cup, ojo ese torneo, arranca el martes en Tegucigalpa para América contra Olimpia. Paco, te digo algo, es la prioridad del dueño, es la prioridad de la institución ganar el título internacional. Creo que eso es clave para hablar o no de la continuidad de Jardine después del verano, cuando todavía le restará un año de contrato. Oye, León, por último, perdón, ¿no será que Tigres está comprando? Lo escuché como rumor, pero tiene cierta lógica, ¿no? Tiene a Guiñac, tiene a Ángel Correa, que quizá no sea centro delantero específico, pero ahí se mueve. Tiene a Ibáñez. ¿No será que te vendo a Aguirre, pero préstame a Ibáñez porque lo conoce el técnico y lo tuvo en San Luis? ¿O estoy equivocado? Mira, no sería descabellado. El que no entra en planes de Tigres es Nico Ibáñez. Yo no tengo ninguna información relacionada a que sea un intercambio. En todo caso serían operaciones separadas. América indudablemente primero tiene que liberar esa plaza. Esa es la de Rafael Veiga, ¿no? Sí. Después, si se da la salida de Víctor Dávila, entonces ahí sí tiene un centro delantero que necesita invariablemente. Y Jardine lo conoce desde Atlético de San Luis a Ibáñez. Por ahora te podría decir que no tengo ninguna información relacionada a que vaya en esa dirección, pero de que América va a ir por un centro delantero, si sale Dávila, eso es un hecho. Y también pues inmediatamente se volvería una alternativa por justamente ese pasado que tuvieron en el equipo potosino, Richard. Perfecto, Lion, pues a poner atención entonces en lo que pueda pasar en los próximos días con América. Te mandamos abrazo, gracias.